Bueno, dándole continuidad al evento, Tamara Tadic. Tamara Tadic es médico veterinario con un magíster en ciencias veterinarias y doctorada en ciencias veterinarias, actualmente profesora asociada de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, donde realiza docencia, investigación y extensión en bienestar de equinos. Tamara va a abordar la temática del comportamiento básico, del comportamiento del cual nosotros debemos de hacernos cargo. Me da la sensación de que va a ser una charla que va a generar una cantidad impresionante de adhesiones, pero fundamentalmente el objetivo de esta charla es generar convicciones y cambios. Así que, de este modo y con esta simpleza, vamos a compartir con toda felicidad la charla de nuestra colega chilena que va a hablar sobre la temática expuesta. Tamara, el tiempo es tuyo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre algunos indicadores de bienestar que podemos utilizar en los equinos. Primero, recordar que cuando hablamos de bienestar animal, estamos hablando de 3 dimensiones de la vida del individuo, que son su estado físico, que tiene que ver con la salud y el funcionamiento biológico o fisiológico adecuado, el estado mental, que tiene que ver con la capacidad de experimentar estados subjetivos emocionales, y el estado conductual, que tiene que ver con que los individuos puedan efectivamente ejecutar algunas conductas que están altamente motivadas para esa especie en particular. En el caso de los caballos podemos hablar, por ejemplo, de la conducta de forrajeo y las conductas que tienen que ver con la sociabilización. La definición más clásica de bienestar animal habla de que son los intentos de un individuo por adaptarse a su medio ambiente. Y ese ambiente puede ser tanto externo, que es el que nosotros le vamos a entregar, o puede ser el ambiente interno, por ejemplo, algún cambio en alguna variable fisiológica. Y cuando los caballos están tratando de enfrentarse o adaptarse a estas condiciones o estos estímulos, puede que les sea súper fácil, que es lo que generalmente nos ocurre a diario, estamos todo el rato enfrentados a estímulos, pero ni siquiera nos damos cuenta que fisiológicamente estamos haciendo ajustes para poder sobrellevar esos estímulos. Puede ser un poco más dificultoso, y en esos casos vamos a tener estos animales que entran en estados prepatológicos, generalmente asociados a una inmunodepresión, o lo peor que nos podría ocurrir es que el animal no sea capaz de adaptarse y enfrentar ese estímulo, y por lo tanto ahí va a ocurrir la muerte del individuo. Además, cuando hablamos de bienestar, también tenemos que considerar otros aspectos que van a ser importantes, que tienen que ver con el contexto en el que ocurre la situación, y ahí vamos a tener que considerar tanto aspectos de tipo social, aspectos éticos, legislativos, económicos, entre otros. Entonces, si tuviéramos que decir cuándo tiene bienestar un individuo, debiésemos poder de alguna forma identificar cuando se puede adaptar a su medio ambiente y mantener su estado de salud con todos sus sistemas biológicos funcionando de manera adecuada. Pero acá tenemos que recordar que no basta con que un animal esté sano físicamente o que esté libre de enfermedad para que podamos decir que tiene un adecuado bienestar. Y es entonces que tenemos que ser capaces de identificar que sea capaz de tener una vida natural, que tiene que ver con esta posibilidad de expresar estas conductas altamente motivadas, y que ojalá dentro de todo lo posible esté libre de estas experiencias negativas que van a generar estos estados emocionales como el dolor, el miedo, la sensación de hambre, de sed,
y por otra parte que efectivamente puedan experimentar o expresar algunas emociones que son positivas, como aquellas que generan placer, que en el caso de los caballos podría ser la sociabilización o el juego. Entonces, en el bienestar animal vamos a hablar que existen 5 grandes dominios del bienestar, que antes muchas veces se hablaba de las 5 libertades, hoy día ya pasamos a este nuevo concepto que es de los dominios, y que no es tan tajante, porque las libertades nos dejaban un poco encerrados en que es como o todo o nada, blanco o negro. En cambio, los 5 dominios nos permiten entender un poco mejor cuáles son las necesidades de los animales. Entonces, por una parte, tenemos este dominio que tiene que ver con la nutrición, donde deberíamos ser capaces de tener disponibles tanto agua y alimento en cantidad, pero también en calidad adecuada, dependiendo del estado fisiológico en el que está el individuo. No va a ser lo mismo un caballo deportista de alta performance, sus necesidades nutricionales versus un potrillo que está en crecimiento, o una yegua que a lo mejor está en gestación o está en condiciones deportivas. Por otra parte, tenemos esta dimensión que tiene que ver con la salud, y acá lo que tratamos de hacer, y probablemente lo que somos mejor los veterinarios, es en la prevención de enfermedades y asegurar que el individuo sea capaz de mantener su propio fitness. Tenemos esta tercera dimensión que tiene que ver con la conducta, y la conducta, bueno, ya lo mencionamos un poco, que efectivamente el ambiente le permita ejecutar conductas altamente motivadas al individuo, y la cuarta, que es el ambiente, y que efectivamente ese ambiente le entregue oportunidades que sean variadas, y dentro de ellas algunas son, por ejemplo, la comodidad térmica, la comodidad lumínica, la cantidad, la disponibilidad de espacio que le entregamos, por ejemplo, dentro de la caballeriza o en un corral, y también los sustratos sobre los cuales vamos a mantener a los equinos, como por ejemplo el tipo de sustrato de cama, pero también sobre qué sustrato estamos entrenando al caballo, que también va a generar mayores o menores riesgos de acuerdo a la actividad. Y por último, esta quinta dimensión, que tiene que ver con el estado mental del individuo, y lo pongo un poco más grande porque es el resultado de que efectivamente estén satisfechas estas otras 4 dimensiones. Entonces, si no tenemos una nutrición adecuada, y por ejemplo no le estamos entregando agua suficiente a nuestros caballos, lo más probable es que van a estar deshidratados, lo cual afecta a la salud, pero también van a entrar en un estado mental que es la sensación de sed. El no poder realizar ciertas conductas que están altamente motivadas probablemente va a repercutir en que el estado mental sea de frustración. Entonces el estado mental está conectado con estas otras 4 dimensiones. Ahora, si tuviéramos que como definir qué vamos a utilizar como indicadores, tenemos que considerar que si nosotros tenemos nuestro sistema de producción equina aquí en el centro, van a existir un montón de recursos que son los que nosotros vamos a ingresar a ese sistema. Y por lo tanto les vamos a llamar los indicadores de entrada o inputs, que también los podemos encontrar como indicadores indirectos o indicadores basados en los recursos que le entregamos al animal. Entonces, dentro de las cosas que nosotros le entregamos a nuestros caballos y que podemos medir, están, por ejemplo, los tipos de manejo. Podría ser el tipo de destete que estamos utilizando, la alimentación, cuántas veces al día le estamos entregando la ración, las condiciones de trabajo, cuántas horas de entrenamiento diario hay, cuántas horas de descanso, en el caso de los deportes, o cuántas horas de trabajo en el caso de los equinos que estén dedicados al trabajo. Los aperos también va a ser algo que nosotros le entreguemos y que pueden generar un riesgo de que ocurra algún problema. Y el alojamiento, todo el ambiente donde mantenemos a los caballos. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos medir sin ni siquiera que esté presente el equino, y son bastante repetibles porque son bastante objetivas de medir, sobre todo si el recinto cuenta con buenos registros. Ahora,
no necesariamente porque alguno de estos indicadores esté alterado significa que nuestros equinos van a estar en malas condiciones de bienestar, sino que lo que nos indican es que hay un riesgo de que ocurra un problema de bienestar. Es decir, si la alimentación que le estoy entregando no es la adecuada, lo más probable es que en algún minuto eso se vaya a ver reflejado en el animal a través de su condición corporal o a través de a lo mejor la presentación de cólicos o alguna otra patología. Por otra parte, entonces tenemos estos indicadores que se llaman outputs o indicadores de salida, y acá también los vamos a conocer como indicadores directos o indicadores basados en el animal. ¿Por qué basados en el animal? Porque yo necesito, en este caso, que el equino esté presente para poder levantar esa información. Tengo que observarla en el propio animal. Y estas tienden a ser una fotografía del momento en que yo levanto el indicador, pero después si yo vuelvo en un mes o en 2 meses más a evaluar el mismo indicador, puede que este haya cambiado. Entonces estos indicadores lo que hacen es que nos permiten evaluar qué tan eficientes o qué tan adecuados son estos recursos que yo le estoy entregando al sistema. Entonces, por ejemplo, como habíamos mencionado, si la alimentación no es la adecuada, ni en cantidad ni en calidad, lo más probable es que lo vea reflejado en la condición corporal. Si los manejos no los estoy realizando de manera adecuada, voy a poder evaluar algunas conductas de respuesta del animal a estos manejos. Me podría encontrar que ciertos manejos que son muy rutinarios le causen miedo, y eso significa que probablemente ese manejo no se está haciendo de forma adecuada. Dentro de los indicadores que generalmente utilizamos en los equinos, muchos están relacionados, en todos los animales, con la presencia de dolor y con la presencia de la respuesta de estrés. Para el caso del dolor, nosotros ya sabemos que en el caso de los equinos tienen capacidad de sentir dolor, y eso está asociado, por una parte, a que tienen la capacidad de percibir estímulos a través de receptores, que pueden ser químicos, térmicos, táctiles, y esa información desde los receptores la pueden procesar a nivel del sistema nervioso central. Y ahí es donde van a experimentar el dolor, que es en el fondo un estado subjetivo. Por otra parte, cuando se presenta este dolor, generalmente los individuos van a poder generar algún tipo de analgesia endógena, como son los opioides endógenos. Entonces, al haber dolor, el mismo organismo va a generar esta respuesta para poder disminuir esta sensación de dolor. El dolor también activa la respuesta de estrés, que la vamos a ver en la próxima lámina, pero también ocurren cambios conductuales. Cuando un individuo tiene dolor, generalmente va a presentar conductas que son de tipo protectiva. Por ejemplo, si el caballo presenta dolor asociado a una lesión en un miembro, lo más probable es que vamos a ver que claudica. Ese es un cambio conductual porque no quiere generar apoyo en ese miembro y por lo tanto es una conducta protectiva. Y también muchos animales han demostrado tener capacidad de aprender a automedicarse, y por otro lado, si es que nosotros les entregamos un analgésico externo, un fármaco analgésico, también vamos a ver una reducción de estas respuestas de dolor. Si pensamos de nuevo en la claudicación, lo más probable es que con un analgésico va a disminuir el score de claudicación. En el caso del estrés, de la respuesta de estrés, también va a ocurrir cuando a nivel del sistema nervioso central se va a recibir esta información de los estímulos que están ocurriendo alrededor nuestro, y a nivel del sistema límbico lo vamos a leer si es que es o no es una amenaza. En caso de ser una amenaza, tenemos la posibilidad de 4 tipos de respuesta, que son las respuestas de tipo conductual, que generalmente son las primeras que ocurren, una respuesta al sistema nervioso autónomo, que se conoce como de fuga o pelea, la respuesta neuroendocrina, que es la que general y tradicionalmente se ha utilizado para evaluar estrés, que en el caso del equino sería los cambios en las concentraciones de cortisol, y ya la respuesta más grande tiene relación con el sistema inmunológico, y aquí es donde vamos a ver cambios en algunas variables
por ejemplo, células de la línea blanca, y nos vamos a encontrar con este leucograma de estrés, en que generalmente vamos a ver una neutrofilia con una linfopenia, que también va a estar asociada a la secreción de cortisol. En el caso del sistema nervioso autónomo, generalmente se conoce como la respuesta de fuga o pelea. Los herbívoros tienden a fugar y los carnívoros tienden a pelear más, pero si un caballo que es herbívoro, si su respuesta natural debería ser escapar, si está en una condición, por ejemplo, dentro de la caballeriza, no va a tener hacia dónde escapar. Entonces ahí sí nos podemos encontrar con un animal que al sentirse presionado o con miedo puede efectivamente atacar. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener un estímulo estresor que va a ser leído o interpretado a nivel del sistema nervioso central, y se va a generar una respuesta que va desde la corteza cerebral al hipotálamo, que va a enviar la información hacia la médula del adrenal, donde se van a liberar estas catecolaminas, que podrían ser adrenalina o noradrenalina. Lo más común que nos vamos a encontrar es que la adrenalina genere, por ejemplo, una respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca, pero además la noradrenalina genera un aumento de la resistencia vascular. Ahora tenemos que acordarnos que esta respuesta de estrés es normal y es la que le permite al individuo enfrentarse a estas situaciones que pueden ser una amenaza. Nosotros queremos que efectivamente tenga la capacidad de reaccionar. El problema ocurre cuando esa reacción es o muy exagerada, o se mantiene por mucho tiempo, y al final esa misma respuesta empieza a generar un daño sobre el mismo individuo. Entonces, en condiciones normales, lo que debería ocurrir es que cuando se enfrenta a un estímulo, se prende como esta luz verde, en donde se activa la respuesta de estrés, y eso le debería permitir al individuo volver a recuperar su estado normal, su homeostasis. Pero podría ocurrir que esa respuesta sea muy exagerada o muy prolongada y por lo tanto supera el umbral de la respuesta de estrés normal y se convierte en una respuesta de distrés o diestrés. Y acá tenemos dos alternativas. Tenemos, por ejemplo, animales que generan una respuesta demasiado exagerada, ¿ya? O tenemos individuos que es como que se inmovilizan y no saben cómo responder, y definitivamente conductualmente lo que vemos es un animal que podría verse con signos de tipo depresivo, que sería este caso. Ninguna de las dos respuestas es buena. No queremos que el individuo no sea capaz de reaccionar y tampoco queremos que reaccione de forma exagerada, sobre todo en el caso de los equinos, por ejemplo. El asustarse y salir corriendo podría significar que ese caballo se lesione, que se enrede a lo mejor en una cerca o que tenga un accidente. Pero tampoco queremos un animal que no sea capaz de reaccionar en lo absoluto. Entonces, ¿qué cosas podríamos evaluar para definir cómo es el estado de bienestar de nuestros equinos? Bueno, estas 5 dimensiones justamente nos permiten de alguna forma extraer indicadores que algunos pueden ser más fáciles o más difíciles de aplicar. Pero por ejemplo, si pensamos en la dimensión de la buena nutrición, deberíamos pensar en la provisión de alimento y agua, y podemos evaluar el alimento y el agua, y con qué objetivo, con el objetivo de estar seguros de que estamos minimizando las situaciones de hambre y de sed. Si pensamos en la buena salud, deberíamos evaluar qué tan buenos son los sistemas de prevención, cómo se están haciendo los diagnósticos, qué tan rápido se tratan las lesiones o las enfermedades, qué tipo de registros de salud lleva, por ejemplo, el criadero. Y en el caso del comportamiento apropiado, por ejemplo, podríamos evaluar si se está entregando espacio suficiente o compañía suficiente a los equinos, y con esto la idea, ¿no es cierto?, es tratar de reducir la presentación de algunas conductas que no son deseadas y que pueden generar otros problemas de salud, por ejemplo, al mismo equino. Entonces vamos a ir dando algunos ejemplos de cada una de estas dimensiones. Entonces, como habíamos visto antes, tenemos estos indicadores directos o basados en el animal, e indirectos que son los basados en los recursos. Y dentro de los más comunes, en los directos tenemos aquellos que son fisiológicos, como la medición de algunas hormonas, conductuales, como puede ser la evaluación tanto del repertorio normal como la presentación de conductas que no son deseadas,
la salud, como por ejemplo la presencia de enfermedades, podemos ver algunas prevalencias. Y en el caso de los indirectos, lo más común es que evaluemos algunas cosas relacionadas con el ambiente, como la infraestructura, o con los registros, como podría ser la performance de los caballos. En el caso de la buena nutrición, podemos entonces evaluar la calidad y la cantidad tanto del alimento como del agua. Y como indicador de salida podríamos evaluar la condición corporal o la deshidratación de los animales. En este caso, que es un caballo carretonero, tenemos que, al ser recicladores los dueños, le entregan toda la parte orgánica de lo que separan, y eso puede generar, por ejemplo, que los individuos presenten cólicos, ya sea porque muchas veces ya empieza a fermentar esta parte orgánica de los residuos, o también podrían haber cólicos obstructivos, muchas veces quedan hopitas o pedacitos de bolsas de plástico que el caballo termina ingiriendo. Por otra parte, podría ser que la cantidad no es la adecuada y nos vamos a encontrar con caballos en muy baja condición corporal. O al revés, podría ser que nos encontremos con individuos que tienen una muy alta condición corporal, lo cual tampoco es adecuado. Podríamos evaluar la conducta normal de forrajeo, y en este caso lo que hicimos fue calcular cuánto tiempo le dedican los equinos a esta conducta y durante qué periodos del día. Entonces, si vemos en forrajear, le dedican casi un 56% de su tiempo. Este es el tiempo del día, 12 horas día. Le dedican después alrededor de un 32% a las conductas que tienen que ver con el descanso, un 7% a estar de pie alerta y un 2,5% a la locomoción. Y si vemos cómo se distribuyen, acá los cuadritos rosados tenemos la conducta de forrajeo, y vemos que es más alta temprano en la mañana, luego tiende a disminuir durante el mediodía y vuelve a subir al atardecer, pero nunca llega a cero. Hay que acordarnos que los caballos son animales que están acostumbrados a ir comiendo de a poquito, o sea, están continuamente forrajeando. Mientras que la conducta de descanso, que está con los asteriscos, es menor en la mañana y tiende a ser mayor al mediodía y después vuelve a descansar. Bueno, obviamente que si el caballo está forrajeando no puede estar descansando, entonces generalmente vemos estas curvas que son inversas. Y acá tenemos en azul, corresponde a este eje secundario, son las temperaturas diarias promedio durante estas horas del día, y vemos que efectivamente los caballos tienden a forrajear cuando las temperaturas son más bajas y tienden a descansar más cuando las temperaturas son más altas, y esto justamente les permite también generar un ahorro de energía, porque consume mucho más energía estar alimentándonos a las horas que hace más calor, ya que la pura digestión también va a producir calor, entonces el animal va a tener que estar disipando mucho calor, entonces tienden a ir dedicándole o repartiendo las horas del día en distintas actividades, y eso se va a ver más o menos afectado de acuerdo a la zona geográfica en que mantengamos a los equinos. Este es el caso de potrillos recién destetados, y si vemos previo al destete, no se le entregaba nada de alimento concentrado, pero vemos que estos son potrillos chilenos, entonces son de alrededor de 7-8 meses la edad de destete, ya le dedican alrededor de un 50% de su tiempo, que es la línea azul oscura, a forrajear. Si vemos el primer día post-destete, este es un destete abrupto grupal en pesebrera, vemos que hay una reducción importante de la conducta de forrajeo, y a pesar de que se les entrega un alimento concentrado, tienden a no consumirlo. Luego, a medida que van pasando los días, empiezan a recuperar la conducta de forrajeo y también empiezan a alimentarse del alimento concentrado. La línea amarilla corresponde a la sumatoria de la ingesta tanto de concentrado como de forraje. Obviamente que esto inicialmente puede producir otros problemas como diarrea o baja en
en la condición corporal de los potrillos, o que no haya una disminución de la ganancia de peso diario, pero esto lo podríamos solucionar si es que a potrero, cuando están con las madres, ya se les empieza a presentar un alimento concentrado, o sea, que puedan ver a las yeguas consumirlo y aprender, entonces, a también consumirlo, y que no es un problema, en vez de que le adicionamos al estrés de la separación materna el cambio de alimentación, el cambio de ambiente. Entonces hay que tratar de ir minimizando estos distintos estímulos que van a generar la respuesta de estrés. En el caso del buen alojamiento, podemos, por ejemplo, evaluar el tamaño de las pesebreras o las caballerizas. Este es un estudio que hicimos en centros de caballos de fina sangre de carrera, de hípicos. Entonces podemos evaluar la disponibilidad de espacio, qué tanto contacto visual tienen con otros caballos, la luz, cuánto tiempo pasan dentro de la pesebrera. Y en el caso de estos caballos nos encontramos que pasan entre 20 a 22 horas diarias promedio dentro de la caballeriza. Entonces eso también va a empezar a generar otros problemas, por ejemplo, conductuales, o problemas de manejo, que le dificulta el manejo al personal, o que puedan ocurrir lesiones si es que la pesebrera no está en buenas condiciones. También podemos ir evaluando si tienen estas rejas que son para que no se balanceen los caballos, que en realidad no tienen mucha utilidad, porque generalmente el caballo encuentra otra forma de balancearse y termina echándose para atrás y balanceándose en el centro de la pesebrera. Pero sí es importante saber si este tipo de alojamiento les permite tener contacto social, ya sea visual, auditivo y ojalá táctil. Este es el caso de caballos de trabajo, y obviamente estas no son condiciones ambientales adecuadas, por lo tanto nos vamos a encontrar con muchos elementos que pueden generar lesiones. Y también vamos a poder evaluar las lesiones en el equino. El tipo de manejo, de mantener a los animales atados, además en esta situación donde ya hay un montón de elementos que pueden generar lesiones, tampoco es adecuado, además de la cantidad de presencia de bolsas plásticas, que si los caballos las ingieren puede producir cólicos. Y en este caso es una yegua recién parida, y claro, en estas condiciones, al revolcarse, se generó muchas lesiones durante el parto, y finalmente el potrillo también murió. Otra cosa que es importante en estas condiciones, sobre todo, que son más vulnerables, es la presencia de enfermedades que pueden ser de tipo zoonótica, como es el caso de la leptospirosis. Muchas veces esto también va a generar que haya mucho movimiento de perros, mucho movimiento de roedores. A veces en este mismo ambiente también hay bovinos o otros animales. Entonces nosotros hemos encontrado en los caballos de trabajo sobre un 30% prevalencia de seropositividad a distintos serobares de leptospira, que además pueden generar enfermedad en sus dueños, y que muchas veces pasa desapercibida. En el caso de la salud adecuada, una de las cosas que podemos evaluar es, por ejemplo, la presencia de lesiones, y cuando evaluamos las lesiones tendemos a mapear, tenemos un dibujito del equino, como el pasaporte equino, y vamos marcando todas las zonas en que hay lesiones, pero también podemos dejar registrado el tamaño de la lesión, qué área cubre la lesión, y también la profundidad. Es una lesión que afecta solamente piel, es una lesión que afecta piel y músculo, y ya en el peor de los casos, si es que es una lesión, por ejemplo, una fractura, que va a afectar obviamente el tejido óseo. Además, mapearlo nos sirve para después identificar cuáles pueden ser las posibles causas de estas lesiones. Entonces, si vemos en este caso que son caballos de tiro, y vemos que las lesiones se presentan en esta zona, o acá en la zona, ¿no es cierto?, en la cara, o atrás donde va la retranca, podemos ir asociando justamente a los aperos. Le podemos pedir al propietario que nos deje revisar estos aperos para verificar
tanto las condiciones en que está, como el material del cual está hecho, si es que efectivamente es del tamaño o la talla que se ajuste bien al caballo, y que ellos no le hayan hecho reparaciones, porque muchas veces nos empezamos a encontrar que al irse desgastando los aperos, los empiezan a arreglar con un pedacito de alambre, con un tornillo, con un clavo, y todo eso va generando que esas puntitas después empiecen a hacer roce con el animal y generen lesiones. En el caso de la salud también podríamos evaluar variables de tipo hematológica para ver cambios fisiológicos y cómo el individuo está respondiendo, por ejemplo, al ejercicio. En este caso es la evaluación tanto del leucograma de estrés como de cortisol en mulas de carga lomo. Y si vemos, en este caso tenemos las mulas en que les hicimos realizar un recorrido de 2 kilómetros pero sin carga, y podemos ver que en rojo tenemos el cortisol. Podemos ver que no hay un cambio significativo en relación a la concentración de cortisol basal antes de empezar el trabajo. Cuando llega, inmediatamente después de terminados los 2 kilómetros, 10 minutos después y 2 horas después, siempre se mantuvo sin diferencia significativa. Y por otro lado tenemos aquí en blanco los neutrófilos y en negro los linfocitos, y vemos que tampoco hay cambio significativo. Mientras que cuando a las mulas les hacemos realizar el mismo trabajo, caminar los 2 kilómetros, pero ahora con una carga de 130 kilos, que es en promedio lo que pesa todo el sistema de aperos más la carga, a la cual generalmente, que es la que generalmente tienen que llevar, vemos cómo el cortisol presenta un aumento significativo a la llegada comparado con antes de partir, y este aumento significativo de la concentración de cortisol se mantiene hasta 10 minutos después de realizado el ejercicio, cuando ya está descansando, y recién recupera sus concentraciones basales 2 horas después de haber realizado el ejercicio. Entonces, si bien estos animales son capaces de recuperarse, no se recuperan antes de las 2 horas y generalmente tendemos a ver que la recuperación es un poco más rápido que esto. Y en el caso de los neutrófilos, vemos que no hay cambio significativo, y en el caso de los linfocitos tampoco hay cambios significativos. Pensando en el comportamiento apropiado, que es esta cuarta dimensión que mencionamos, podemos ver cómo algunas conductas se ven limitadas, por ejemplo, por el uso de aperos que no son adecuados. Hoy en día está muy cuestionado el efecto que tiene el usar la muserola demasiado apretada, sobre todo en aquellas actividades ecuestres donde se le castiga al jinete cuando el caballo, ¿no es cierto?, abre la boca. Tenemos que pensar que también el poder abrir la boca y generar estos movimientos como masticatorios es una respuesta normal del equino a situaciones de estrés, es algo que le permite relajarse, entonces tampoco deberíamos limitar esa conducta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una muserola que está muy apretada. Generalmente cuando vemos que les tienen que poner un acolchado acá atrás, o les ponen demasiado acolchado acá arriba, es porque está muy apretada. Si no estuviera apretada, no habría necesidad de poner este colchón. Justamente ese colchón lo que está haciendo es evitar que se genere una lesión por lo apretado que está la muserola. Uno debiese pensar en que uno debería poder introducir 2 dedos en esta zona de la muserola. Entonces, solamente fijémonos en la línea morada, porque estas son distintas intensidades de ajuste de la muserola, y la línea morada corresponde a la que está más apretada, donde uno no puede introducir 2 dedos. Si vemos en el caso de la frecuencia cardíaca, hay un aumento significativo durante el tratamiento, que es durante el tiempo que se le mantiene la muserola apretada,
y luego durante la recuperación empieza de nuevo a disminuir. Acá, si vemos justamente este movimiento de poder realizar esta conducta como un bostezo, de abrir la boca, antes del tratamiento, ahí está la frecuencia por cada 10 minutos, un poquito más de un bostezo cada 10 minutos. Durante el tratamiento baja a 0 porque es imposible que la realice, pero lo interesante es que durante la recuperación ocurre una respuesta compensatoria, es decir, el caballo tiende a bostezar más veces. Acá tenemos la temperatura ocular, que también es un indicador que se ha estado como aplicando bastante últimamente, en que vemos que también hay un aumento de la temperatura ocular durante el periodo en que la mucerola está apretada, y luego se recupera una vez que uno lo saca. Se asocia mucho este aumento de la temperatura ocular con una respuesta de estrés. Y acá tenemos otra conducta que le permite al caballo relajarse, que es justamente sacar la lengua y poder como languetearse. Y si vemos, hay una disminución durante el tratamiento en que llega a 0 porque obviamente no puede sacar la lengua, y nuevamente, al igual que con esta conducta de bostezo, ocurre la conducta de forma como compensatoria y por eso incrementa mucho más la frecuencia con que el individuo la realiza. En las conductas también hay otras de las dimensiones que pueden afectar la conducta, y una de ellas es justamente la alimentación. Entonces nos encontramos, sobre todo en el caso de los caballos de la fina sangre de carrera, que reciben dietas que son muy altas en alimentos concentrados y bajas en voluminosos. Y además reciben pocas raciones al día por un tema de manejo. En el caso por lo menos de Chile, entre 2 a 3 raciones diarias, es mucho menos frecuente encontrar caballos que se le entreguen 4 raciones. Y si vemos la composición de la ración, está compuesta en un poquito más de un 70% de avena y casi un 30% de heno generalmente de alfalfa. Mientras que esta relación está totalmente invertida de lo que está recomendado en el caso de los equinos, que debiese ser un 70% de un alimento voluminoso y un 30% de un alimento concentrado. Sobre todo en estos caballos que se mantienen por muchas horas en la pesebrera, eso significa que van a tener una alta energía y que cuando las personas quieran manejarlos, para sacarlos, por ejemplo, para hacer un recambio de cama, van a ser caballos mucho más, como más alterados y más difíciles de manejar, pero además empiezan a aparecer estas conductas que son repetitivas, como por ejemplo el caso de la aerofagia, que es una de las más comunes y que mucha gente tiende a cerrar la parte de arriba de la puerta de la pesebrera, pero el caballo igual va a encontrar alguna forma de poder realizarla. Otra es, ¿no es cierto?, el balanceo estereotipado, que también es bien frecuente de encontrar. Entonces la aerofagia es esta conducta donde el equino fija los incisivos superiores y retrae el cuello, hace una contracción de los músculos del cuello, ingresa aire generalmente hasta la porción craneal del esófago, y luego este aire lo expulsa y eso genera un sonido que es una especie como de ronquido. Otra conducta que se puede presentar es el deambular estereotipado. Además, si vemos en este caso, el caballo está claudicando, y eso de alguna forma nos demuestra que la motivación por realizar esta conducta es mucho más alta que el dolor que le puede generar la claudicación en sí. Y obviamente no queremos que un animal de deporte esté gastando energía en esta conducta que queremos que en realidad utilice para la actividad deportiva. Entonces este es un estudio que hicimos con caballos fina sangre de carrera, y si vemos en el caso de las conductas estereotipadas, entre los dos recintos hípicos donde se observaron más de 700 caballos, encontramos una prevalencia de un poquito más de un 2% de aerofagia, al igual que en el caso del balanceo estereotipado, o baile o mal del oso, y también alrededor de un 2% de caminar, deambular dentro de la pesebrera, estos caballos caminadores. Y después, si vemos otras conductas anormales que realizaban estos equinos,
tenemos, por ejemplo, la lignofagia, el comer madera, que es una de las más frecuentes y que generalmente muchos de estos caballos que hacen lignofagia después terminan realizando aerofagia. Pero también tenemos caballos que patean la pesebrera, o caballos que se comen el material de cama. Entonces eso en total nos da una prevalencia de un 5.5% de equinos que están realizando algún tipo de conducta que no es apropiada, además del 6% que tiene algún tipo de estereotipo. Acá lo que hicimos fue el mismo trabajo, pero con caballos chilenos, y podemos observar que de 441 caballos observados, donde 325 eran mayores a 1 año de edad, encontramos una prevalencia de un 11% de conductas no deseadas, y de estas un 3,1% corresponden a alguna de estas tres estereotipas: la aerofagia, el balanceo, el caminar en la pesebrera, mientras que el 8% restante corresponde a caballos que realizan lignofagia, y que es muy probable que después en algún minuto terminan realizando aerofagia. Entonces también con la conducta nosotros podemos de cierta forma evaluar cómo cambia la conducta cuando tenemos a los equinos en un sistema que es de libre pastoreo versus cuando los llevamos, ¿no es cierto?, a estos sistemas mucho más intensivos donde van a estar estabulados y dependen de los recursos que nosotros les entreguemos. Y si vemos, estos caballos, al estar en un sistema de libre pastoreo, ocupan alrededor de un 60% de su tiempo en alimentarse, un 20% en estar de pie, un 10% echado y un 10% en cualquier otra conducta. Pero cuando los llevamos a estos sistemas estabulados, podemos ver que ahora un 65% de su tiempo el caballo simplemente está de pie, sin realizar ninguna conducta en particular. Y solamente un 15% de su tiempo lo utiliza forrajeando, y un 15% está echado, y ahí también se reduce la posibilidad de realizar otras conductas a un 5%. Y esto es importante porque también de cierta forma puede explicar la alta prevalencia, por ejemplo, de caballos que efectivamente hacen aerofagia, que hacen lignofagia, o también de la presentación de otros problemas como las úlceras gástricas, que son bastante comunes en los caballos fina sangre de carrera. Entonces, también nosotros le podríamos preguntar a los caballos qué es lo que quieren, y acá lo que podríamos realizar son pruebas de preferencia, donde le entregamos opciones y es el caballo el que elige, y de esa forma nos está diciendo a través del tiempo de ocupación o de la frecuencia de visita qué es lo que más le gusta. O sea, acá tienen dos pesebreras en que una va a tener, son iguales, la única diferencia es que una tiene el sustrato paja y la otra tiene el sustrato viruta, y un corredor que permite, un pasillo que permite que el caballo pueda entrar o salir de la que prefiera, mientras son monitoreados por cámara. Y si vemos, se presentan algunas diferencias significativas, sobre todo, por ejemplo, con el tiempo que utilizan descansando, en que podemos ver que sobre la viruta descansan una mayor proporción de tiempo que sobre el material de paja, pero también podemos ver que hay una diferencia significativa entre la proporción de tiempo que utilizan realizando conductas dirigidas hacia la cama, donde estas son mucho menores en la viruta, mientras que son mucho más altas en la paja, y de hecho la paja muchas veces se ocupa como un enriquecimiento de tipo nutricional, en el sentido de que le permite al caballo tener algo para realizar la conducta de masticación, aunque no tenga un aporte nutritivo muy alto. Lo otro es que además le podemos hacer trabajar al equino para saber por qué recursos están más dispuestos a trabajar, y en este caso, en este estudio se le preguntó por qué estaba más dispuesto, si a trabajar por comida o a trabajar por la posibilidad de realizar aerofagia. Entonces, cuando presionaba un botón, podía salir alimento, y si presionaba otro, iba a salir una barra sobre la cual se podía fijar y realizar esta aerofagia. Y si vemos, a medida que tiene que presionar más veces el botón con el hocico, el caballo está más dispuesto a trabajar por obtener la barra para hacer aerofagia, ¿ya?, que por el alimento. Entonces,
son todos estudios que se pueden realizar. Y por último, tenemos las experiencias mentales positivas, en que lo que vamos a evaluar es el estado de valencia del animal, cuál es su estado emocional, si es positivo, si es negativo, si es un animal que está muy excitado, muy deprimido. Y para eso, por ejemplo, existen estas escalas de expresión facial para evaluar dolor, en que se le pone un puntaje que va entre 0 y 2 a cada uno de los gestos de la cara. Y en este caso, en este estudio se evaluó antes y después de realizar castración con o sin analgesia. En el caso del caballito blanco, no se le entregó analgesia post castración, y vemos que previo a la cirugía tiene una puntuación de 1, y luego de la cirugía tiene una puntuación de 8, y vemos que hay una tensión orbital, hay una tensión de los músculos masséteros, la posición de los pabellones auriculares es más hacia atrás, mientras que este caballito que tuvo más suerte, que empezó con una puntuación de 1, pero se le entregó a un analgésico, mantiene post-castración esa puntuación de 1, y por lo tanto uno puede ver que efectivamente hay un efecto del analgésico. Y acá también lo vemos, tenemos el grupo A, a las que se les entregó una dosis perioperatoria de flunixin meglumina. En el grupo B, que se le entregó después una dosis adicional de flunixin. Y el grupo C, que además de flunixin, recibió anestesia. Y si vemos, estas son las puntuaciones iniciales de la escala de expresión facial, y estas son luego de la castración, y vemos que si bien se le entregó flunixin, tiende a aumentar 8 horas post procedimiento el puntaje de dolor, mientras que en el caso de los caballos que fueron castrados además con anestesia, se mantiene más bajo la puntuación de dolor. Y ya terminando, tenemos el vínculo, ¿no es cierto?, humano-animal, que también lo podemos evaluar, y que va con este concepto de One Welfare que se utiliza mucho hoy en día, en que podemos, por ejemplo, preguntarle a las personas qué significa su caballo para ellos. En este caso son equinos de tiro urbano. Cuando le preguntamos a los dueños, tienden a reconocer a estos caballos como parte de su familia, como un amigo, como la fuente de ingresos, que es todo para ellos, que son su pasión, mientras que cuando preguntamos a los militares acerca de qué son para ellos las mulas, vemos que hay un tipo de conexión que es distinta, donde ellos ven a las mulas como un apoyo, un medio de transporte, como individuos que son inteligentes, que sirven para la montaña, para la carga, para la logística. Entonces es otra visión, y esa visión puede afectar, por ejemplo, los manejos o los recursos que se le entregan a los animales. Y en este caso, se les entregó a niños en México el dibujito de un burrito para que ellos dibujaran qué cosas necesitaban sus burros, y aquí vemos cómo todos son capaces de identificar el agua, el alimento, ¿no es cierto?, la comida, el entregarles un techo, pero también vemos algunas diferencias donde algunos niños ya incluyen otros recursos como entregarles amor o cepillar, ¿no es cierto? Acá los dos cepillar, acá tenemos la identificación de la atención veterinaria, y si lo vemos en porcentajes, todos los niños, de los un poquito más de 170, lograron identificar el agua y el alimento como recursos esenciales, pero les cuesta más identificar, por ejemplo, el cepillado, los servicios veterinarios como algo importante. Entonces también se requiere una educación ya desde el nivel escolar, para que los niños vayan entendiendo qué cosas son importantes para el cuidado de sus animales. Y en este caso se evaluó la percepción de dolor. Se generó un cuestionario electrónico donde pusimos varias fotografías de distintas condiciones dolorosas, y le pedimos a los médicos veterinarios que puntuaran el dolor desde un 1 hasta un 5, el 1 ausencia de dolor y un 5 el máximo de dolor. Y si vemos, no hay un nivel de concordancia importante entre veterinarios en qué tan dolorosa es cada patología.
podemos mostrar algunos ejemplos donde acá hay un alto, en este caso hay un alto porcentaje de veterinarios que reconocen que la dermatofilosis no es una patología muy dolorosa, pero en el caso de la castración tenemos un porcentaje importante de los veterinarios que la puntúan con bajo dolor y otros ya más cerca del 5 con alto dolor. Y eso puede significar que estos veterinarios efectivamente estén ocupando analgesia, mientras que estos no. Y otros elementos que se pueden evaluar, por ejemplo, la empatía, la percepción de dolor y la condición socioeconómica, cómo afecta al bienestar. Nosotros, en el caso de los caballos de trabajo, nos hemos encontrado que los propietarios tienen una alta capacidad de percibir dolor y esta se correlaciona con los niveles de empatía, y el nivel de empatía logra explicar alrededor de un 60% del estado de bienestar de los equinos, a pesar del bajo nivel educacional y económico, los cuales no se correlacionaron con el bienestar animal. Y eso efectivamente está influyendo en cómo ellos toman decisiones respecto al cuidado de sus animales. Entonces, es importante que cuando generemos los protocolos de evaluación del bienestar, pensemos en preguntas como ¿cómo medimos el desempeño de los caballos? Y eso nos va a proporcionar la respuesta de qué indicadores utilizar. Luego, una vez que levantamos esos indicadores, hacernos la pregunta de, bueno, ¿cómo están los caballos? Y ahí viene la interpretación de esos indicadores, pero también que no nos quedemos ahí, sino que pasemos a una última etapa, que es de efectivamente desarrollar un plan de buenas prácticas que permita mejorar la condición de bienestar de los equinos. Vamos a tener un montón de indicadores, entonces también es importante considerar que muchos de ellos son súper prácticos cuando estamos en condiciones experimentales, pero no son adecuados cuando los queremos utilizar a diario en un sistema productivo, porque pueden tener un alto costo o requieren de manejos especiales para poder levantarlos. Entonces aquellos indicadores que pueden ser aplicados fácilmente en condiciones reales los vamos a llamar indicadores operacionales de bienestar animal. Y lo importante es que estos sean relevantes, que sean especie específicos, que sean fáciles de aplicar en terreno, que sean confiables, es decir, que los podamos reproducir, pero que también nos ayuden efectivamente a tomar decisiones informadas y que sean adecuados de acuerdo al sistema de producción específico y al manejo que queremos evaluar. Probablemente nos vamos a encontrar que no van a ser los mismos indicadores los que ocupemos en caballos de polo que en caballos fino sangre de carrera. Bueno, y eso era lo que les quería contar respecto a los indicadores, así que quedo disponible para preguntas. Bueno, Tamara, honestamente una exposición extraordinaria, no esperábamos otra cosa de vos. Es un gusto que nos acompañes, has enaltecido nuestras jornadas, que de alguna manera todo esto hubiera sido imposible si no fuera por la virtualidad. Así que, dentro de todo, busquémosle la parte buena y gracias a eso contamos con la gente como vos, que no solamente nos brinda su tiempo y su sabiduría, sino que aparte lo hace desinteresadamente y nos ayuda en la obra benéfica que esto genera. Por eso nuestro lema es ayudar y aprender. Estamos ayudando a un comedor infantil, a un hogar infantil, y por otra parte estamos aprendiendo de gente extraordinaria como vos. Así que te voy pasando las preguntas de una, ¿te parece? Perfecto, ¿no? Y agradecerles a ustedes por la invitación, cuando quieran. Si se puede ayudar a distancia, mejor. Al contrario. Acá encontré una pregunta que me pareció muy interesante, y una sería, ¿cómo aplicamos los indicadores en terreno y para qué? Claro, muchas veces nos encontramos que a nivel de investigación ocupamos un montón de indicadores que pueden ser complejos de aplicar a nivel de dial, a nivel de, ¿no es cierto?, del sistema productivo o de entrenamiento,
Y en realidad esos indicadores nosotros los ocupamos con el fin de investigación para después poder llegar a indicadores más simples, que son los que esperamos que los mismos productores, los veterinarios, los entrenadores, los propietarios puedan aplicar día a día, que no les generen un costo adicional, que no ocupen demasiado tiempo, porque sabemos que siempre el tiempo de los profesionales es escaso y dentro de un aras o un criadero siempre hay movimiento y se están haciendo cosas. Entonces la idea es tener un par de indicadores que sean fáciles de tomar y que los podamos ir registrando, y de esa forma los criaderos pueden ir como haciéndose un autodiagnóstico y viendo cómo van o progresando, o si se empieza a presentar algún problema, lo puedan detectar de forma temprana y con esos indicadores generar un cambio, porque no sacamos nada con levantar información si es que después eso no se traduce en un cambio en la estrategia de manejo, de alimentación, de entrenamiento, entre otras cosas. Entonces tenemos algunos indicadores como la condición corporal, que son muy fáciles de ir registrando en el tiempo, o algunos indicadores conductuales que también son fáciles de registrar y no tienen un costo adicional. Entonces cualquier cambio, por ejemplo en la conducta de los equinos, nos puede de alguna forma ir dando una idea de que tenemos un problema a lo mejor con algún manejo en particular, a lo mejor falta entrenamiento del personal y no saben cómo manejarlo, y por eso a lo mejor las ayudas que están utilizando no son las adecuadas y los caballos empiezan a mostrar estos cambios conductuales. Entonces si podemos, aunque sea 3 o 4 indicadores, pero que sean robustos y fáciles de aplicar, nos permite detectar tempranamente un problema y ver cómo lo podemos solucionar. Esa es un poco la idea de los indicadores de campo. O sea, nosotros no queremos que estén midiendo cortisol, hormonas, catecolamina. No, eso solamente sirve desde el punto de vista de la investigación, como para poder validar estos otros indicadores que después uno puede aplicar en el campo. Perfecto. Redondo. Creo que quedó extraordinario. Tengo otra pregunta, porque uno con el paso del tiempo aprende a valorar lo sencillo, digamos. Y nosotros, al menos en Argentina, tenemos el problema de la traspolación de cómo se cría bovinos. Y la verdad que criar equinos es una cosa completamente distinta. Y la gente debería adaptarse. Pero bueno, tenemos todavía muy arraigado el tema de la sumisión, ¿no? Del castigo, del golpe, del maltrato, digamos. Entonces, todas estas cosas hacen y que incluso los problemas se asocian a problemas alimenticios. Por ejemplo, tiene mucha energía, le sacan la comida, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto y me parece extraordinario. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿a qué se deben los principales problemas de bienestar en los vos pusiste, me preguntan acá en los centros de cría, en los aras y demás? Claro, ahí, mira, depende generalmente también de la raza, porque de acuerdo a la raza y a la actividad que hace el equino, los aras tienden a tener manejos que son distintos y que son propios de esa raza, o que muchas veces también están asociados a manejos tradicionales. En el caso de Chile es muy distinto el manejo que se hace del caballo chileno que de lo que se hace del caballo de, por ejemplo, el finasangre de carrera o el caballo de salto. Entonces va a depender mucho de eso. Probablemente en el caso de nosotros del caballo chileno tenemos algunos problemas todavía asociados a manejos como el destete, que todavía se ocupa mucho el destete abrupto, a diferencia del caballo fino sangre carrera, que la mayoría lo que va haciendo es retirando las madres progresivamente. Entonces a lo mejor ellos no van a ver tantos problemas al destete, pero cuando es abrupto sí. Después hay otro como punto crítico que es cuando comienza el entrenamiento. Y eso también es muy distinto de acuerdo a la actividad. Entonces tenemos, en el caso del finasangre carrera, es más probable que encontremos ahí algunas problemáticas porque comienzan su entrenamiento a una edad muy temprana, cuando todavía se están desarrollando. Entonces ahí hay que poner mayor atención con problemas de bienestar que pudiesen surgir.
mientras que el caballo salto o el caballo chileno generalmente la etapa deportiva comienza a una edad mayor, cuando está más zootécnicamente desarrollado. Ahora, también de acuerdo a la actividad es el manejo de alojamiento, y nosotros encontramos muchos más problemas conductuales en el caso del caballo fina sangre carrera, que ya está en etapa deportiva, porque pasa muchas horas dentro de la caballeriza. En general las caballerizas a veces no tienen el tamaño adecuado para el animal, no hay nada como de enriquecimiento dentro de la pesebrera, entonces nosotros encontramos, con lo que hemos evaluado acá en Chile, que los caballos están alrededor de 20 horas de las 24 dentro de la pesebrera, una pesebrera muy chiquitita, que no tiene nada, y empiezan a surgir estas conductas estereotipadas que vimos en la presentación, o empezamos a tener caballos que están como en una situación de alta excitación. Entonces también para la persona que lo maneja es difícil, porque uno va a abrir la puerta de la caballeriza y el caballo ya se te viene encima, porque necesita utilizar esa energía. Entonces depende mucho de la raza, y por eso es que estos indicadores tienen que estar muy contextualizados a la actividad que realiza el equino, que generalmente está asociado a la raza, y a las distintas etapas. O sea, yo creo que hay que identificar puntos críticos que serían probablemente la etapa reproductiva, la gestación, lactancia en el caso de la yegua, la monta en el caso, ¿no es cierto?, de los padrillos, el destete, que probablemente es lo más estresante en la vida del animal, y después ya el inicio de la etapa deportiva, que es donde viene el mayor riesgo de tener problemas musculoesqueléticos, ¿no es cierto?, y que pueden afectar completamente después la vida del animal. Y después otros manejos que son frecuentes en todos, que es como el herraje, ¿no es cierto?, el estar seguro que los aperos que estamos ocupando son los adecuados, que se ajustan bien, y lo que es súper importante es el entrenamiento de las personas, porque muchas veces nos van a decir que hay un problema, pero en realidad ese problema surge porque el jinete no está utilizando bien las ayudas o no sabe manejar bien al animal y le está dando señales que son totalmente opuestas, ¿no es cierto? O la intensidad con la que ocupa las ayudas es mucha, y eso significa que cada vez tiene que ir ocupando o mayor tensión o mayor presión, y eso va a generar que después el caballo no responda y se va a convertir en una mala relación, un mal vínculo entre las personas y los animales. Dos cosas. Otra de las cosas para la que sirve esta virtualidad. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando, porque en Argentina tenemos muchos establecimientos que tienen partos a campo. O sea, el imprinting es imposible de realizar, digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, las extensiones de los campos, al ser grandes, digamos, a lo mejor un operario recorre 2 o 3 veces por semana y aparta las yeguas que han parido. Entonces nos encontramos con potrillos que tienen 2 o 3 días de nacido. Entonces nosotros hemos desarrollado una técnica de vinculación y aprendizaje no traumático, porque nunca nos olvidamos que es una especie predada por excelencia. Entonces no nos conoce, no somos parte de su vínculo. El equino es tan especial que tiene ese apego con la madre, y bueno, y el hecho de que nosotros entremos de una forma distinta, que no sea a través del castigo, a través de... Hicimos toda una serie de técnicas. ¿Y por qué digo que la virtualidad sirve? Porque si vos sos gustosa, podríamos combinar y ver la posibilidad de hacer algún trabajo juntos o mejorar nuestra performance, y con tu aporte, que definitivamente va a ser un lujo. Pero bueno, queda para más adelante y seguramente lo podremos hacer. Por último, te digo, me llueven preguntas, porque ha sido muy exitosa tu conversación, pero separo una nada más. Si no puedo mantener los caballos en grupos, ¿cómo puedo mejorar el alojamiento? Claro. Lo que pasa es que los caballos son una especie que es altamente social.
Y nosotros, por un tema de manejo y para facilitarnos también un poco la vida al humano, los mantenemos en caballeriza o pesebrera. Y eso empieza a limitar un montón de conductas que son importantes para los caballos y que les empiezan a generar frustración y empiezan a aparecer estas conductas que a veces conductas asociadas a una agresión aprendida o estas conductas estereotipadas. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que si necesitamos mantenerlos estabulados de forma individual, es tratar de que ese espacio sea lo más adecuado posible, no solamente desde el punto de vista de la disponibilidad de metros cuadrados, que tiene que ser la necesaria de acuerdo a la raza con la que estemos trabajando, no es igual para todos, pero también tiene que haber algo más en ese ambiente. Porque imagínense si nosotros estuviéramos adentro de una habitación en que no hay nada, y nos estuvieran ahí todo el día, también nos volveríamos un poco locos, como ahora, ¿no es cierto?, durante la pandemia, que hemos estado, a pesar de que tenemos conectividad, tenemos un montón de cosas para hacer, y podemos tener opciones y elegir, tenemos que pensar que si no hay nada en la pesebrera, el caballo no tiene esa oportunidad de poder elegir. Entonces, podemos ocupar caballerizas que estén un poco más enriquecidas. Entonces, uno, que tengan un material de cama que efectivamente sea el adecuado. Yo sé que muchos propietarios no les gusta utilizar la paja como sustrato, pero si podemos mantener paja de buena calidad, que le permita, por ejemplo, al caballo realizar la conducta de masticarse, más que como un recurso nutritivo, le permite al caballo generar esta masticación que para ellos es súper importante y que les permite generar saliva y contrarrestar un poco la acidez estomacal, y con eso también prevenimos problemas como las úlceras gástricas. También podemos instalar algún sistema que permita que el caballo no coma tan rápido, porque entre más alimento concentrado le damos, el alimento concentrado el caballo no requiere masticarlo tanto tiempo, entonces tiene un tránsito, la primera parte que es mucho más rápido, y además es alto en energía, entonces el caballo va a querer hacer más cosas. Entonces, hoy en día existen distintos objetos que permiten que el caballo vaya alimentándose, pero de una manera más pausada, sobre todo cuando no podemos aumentar el número de raciones al día por un tema de que a lo mejor no tenemos personal suficiente para poder estar alimentando 3, 4 veces al día. Entonces estos dispositivos, hay uno que se llama Equibol, que es como una pelota con hoyitos, en que el caballo lo va girando y va saliendo el concentrado, y así puede de a poco ir consumiendo la misma ración, pero le alargamos el tiempo de consumo, y con eso el caballo se mantiene con su mente ocupada en una conducta que es importante para ellos. O también están las redes, ¿no es cierto?, donde podemos, las redes de heno, pero ahí es súper importante porque muchas veces la gente tiende a colgarlas muy alto, y tenemos que pensar que el caballo se alimenta naturalmente con la cabeza abajo, a nivel de piso. Entonces, cuando están muy altas, como el caballo hace un movimiento de sacudir, eso, si está con la cabeza hacia arriba, puede generar que empiece a inhalar, ¿no es cierto?, esporas o polvo que puede estar en el heno, y eso puede tener complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Entonces, si vamos a ocupar la red de heno, colgarla más baja, que el caballo siempre tenga la cabeza hacia abajo. Y después hoy en día también existen que uno puede colgar y que el caballo puede jugar con eso y languetearlo porque tienen sabor a manzana o a cereza, que claro, no es una fuente nutritiva, pero sí le permite, ¿no es cierto?, entretenerse en algo. Ya después serían modificaciones de la caballeriza, por ejemplo, que no sean de 3 paredes cerradas y solamente abiertas hacia el frente, sino que tengan reja a los costados para que puedan tener contacto visual y un poco táctil con otros compañeros. De hecho, eso puede ser la mitad del muro cerrado, entonces si el caballo no quiere estar a la vista de su vecino, simplemente se pone ahí. Y uno tiende a poner el comedero también en la parte que es cerrada, para que no se manifieste algún tipo de competencia entre los vecinos. O la iluminación. A veces nos encontramos con pesebreras que son súper oscuras y tenemos que recordar que los equinos también necesitan este ritmo circadiano
tener suficientes horas luz, tener buena ventilación, todo eso va a ayudar a que fisiológicamente el caballo esté mejor. Entonces, podemos encontrar diversas técnicas de enriquecimiento que nos pueden ayudar bastante, sobre todo, bueno, a los caballos, si es que no tenemos la posibilidad de tenerlos en grupos en corrales, que puede ser a veces el caso de algunos centros de equitación, donde no necesariamente todos los caballos se conocen, entonces la gente tampoco se atreve mucho a dejarlos con otros porque pudiesen haber riesgos de accidentes, patadas, mordidas, o en el caso sobre todo de los sementales, los padrillos, que también generalmente se tiende a mantenerlos más encerrados, y un animal que tiene más energía, entonces eso también empieza a generar complicaciones. Entonces podemos hacer modificaciones de la infraestructura o le podemos agregar otras cosas a la caballeriza. Muchísimas gracias, Tamara, de corazón, muchísimas gracias desde Argentina.